Hola, buenas tardes. Mi grupo estará exponiendo sobre Salomé Ureña y Eugenio María de Hostos. Yo haré una breve introducción sobre la vida de Salomé Ureña de Enríquez. Salomé Ureña de Enríquez fue una poetisa y educadora dominicana, siendo una de las figuras centrales de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora en la educación de las mujeres, influenciada por la escuela positivista y la escuela normalista de Eugenio María de Hostos, siendo ella era una de sus alumnas ejemplares y destacadas. Las obras de Salomé Ureña de Enríquez se caracterizaban por su amor a la patria y por temas de su entorno familiar. Las obras más notables de esta escritora fueron El Avellanido y Sombras, Ofrenda a la Patria, entre otros. Salomé Ureña de Enríquez nació el 21 de octubre de 1850. Fue hija de Nicolás Ureña de Mendoza y de Gregoria Díaz de León, quien junto a sus abuelas y tías maternas le dieron las primeras lecciones educativas. Luego, a temprana edad, su padre también le comenzó a enseñar sobre matemática y literatura. Salomé Ureña se decantó por la literatura y comenzó a desarrollar, y esto la literatura le inspiró y comenzó a desarrollar su propia carrera y su propio sentido del arte. El 11 de febrero de 1880, ella se casó con Francisco Enríquez y Carvajal, que aspiró a la presidencia de la República Dominicana, y con él tuvo 4 hijos que se llamaban Francisco, Pedro, Mas y Camila. Ellos, los hijos de Salomé Ureña de Enríquez, fueron personas altamente reconocidas y respetadas a mediados y finales del siglo XX, destacándose como escritores, como poetas, filósofos, humanistas y críticos del arte. Salomé Ureña de Enríquez murió por complicaciones graves de tuberculosis a la edad de 46 años en 1897. A ella la enterraron en la iglesia Nuestra Señora de la Mercedes, y luego sus restos fueron trasladados al Panteón de la Patria en 1972. Esta poeta es considerada como una de las poetas más excersas de la República Dominicana. Ella transmitía profundos sentimientos a través de sus poemas, y sus poemas ahora son considerados como parte del patrimonio literario dominicano. También ella es reconocida no solamente por el aporte de sus poemas, sino también por el aporte a favor de la educación femenina. Ella es considerada un mártir en nuestro país, y en honor a ella se declaró el día 21 de octubre como Día del Poeta.
nombre es Saturnino Peralta. Voy a exponer la semblanza de Eugenio María de Hotto. Eugenio María de Hotto nació el 11 de enero del 1839. Escritor, intelectual, trabajó por la educación en la República Dominicana. Hizo sus primeros estudios en su pueblo natal, Puerto Rico, de donde era él principalmente. Fueron su padre Eugenio de Hotto e Hilaria Bonilla, ella de origen dominicano. Viajó a España, sus padres lo mandaron a España a hacer su carrera universitaria, donde se graduó de Derecho. Y allí en España tuvo la idea de la libertad desde las Antillas. Viaja a Estados Unidos, luego va a Cuba, donde se pone a disposición de los grupos revolucionarios por la libertad de Cuba. Ya en Cuba también tiene los ideales de libertar a su pueblo, Puerto Rico, de la colonia española. Pero viaja a Santo Domingo para desde ahí formar un equipo para trabajar en favor del pueblo puertorriqueño. Ahí se hospeda en Puerto Plata y conoce a Gregorio Luperón, el cual más tarde lo ayuda en sus ideales de trabajar por la educación en el país. Luperón, al llegar su partido al gobierno, lo ayuda con esta idea y ahí es que él forma la escuela normales. Pero estas escuelas nada más eran para adultos, para hombres. Y luego surge la idea de formar el Instituto de Señorita junto a Salomé Ureña, las que luego fueron las profesoras normales para continuar con su idea sobre la educación del país, ya que la educación del país era un 90% analfabeto. Ahí es que entonces es director de la escuela normal, la cual ya con respecto a los trabajos que se han ido realizando, viajan diferentes personas a diferentes puntos del país a crear las escuelas normales. Pero estas ideas fueron ahogadas por el entonces presidente Ulises Heró, quien no estaba de acuerdo con la idea de las escuelas normales de Eugenio María de Hotto. Al ver que había una retranca en seguir el proyecto de educación, ya había recibido una invitación del presidente de Chile y viaja allí a Chile y trabaja en los asuntos educativos de ese país. Pero luego vuelve a República Dominicana porque él amaba a República Dominicana, la había adoptado como su segunda patria. Y sigue en los trabajos de educación en el país. Ahí es que crea la ley de reforma educativa pública. Pero la idea de Eugenio María de Hotto era que los pueblos fueran libres y que las personas pudieran desarrollarse a través de la educación. Ahí es que forma el Ateneo, que era una forma del pensamiento literario, donde se estaban formando los intelectuales de esa época. Por eso, más tarde, según la pugna política, él tiene una decepción en los asuntos políticos de la época, pero
en una manera ya frustrante, pero en este transcurso fallece el 11 de agosto del 1903. Hasta aquí mi comparecencia en esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Gómez y voy a estar hablándole sobre los aportes socioculturales de Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña a la educación. Salomé Ureña proviene de una familia de integrantes intelectuales que hizo invaluables aportes a la letra dominicana. Salomé Ureña combinó magistralmente la literatura con la pedagogía, asumiendo con pasión y valentía las ideas de Eugenio María de Hostos, el cual fue catalogado como un gran educador de la América hispana. En noviembre de 1881, Salomé Ureña funda el Instituto de Señoritas, que se constituyó como el primer centro destinado exclusivamente hacia la formación de las maestras. Por primera vez, la mujer tiene un gran espacio para educarse, pues hasta ese momento la educación estaba reservada solo para los hombres en ese tiempo. Salomé Ureña fue una mujer dominicana cuya obra ha sido objeto de mayor reconocimiento tanto en el campo educativo como en la poética. Una visión integral de la obra de Salomé Ureña se refiere a los grandes aportes que ella hizo a la educación de la mujer. Eugenio María de Hostos fue un gran pedagogo que erradicó el analfabetismo en la República Dominicana. Además, hizo muchos aportes a la educación, los cuales educó a miles de campesinos, analfabéticos y obreros en el reclamo de sus derechos como ciudadanos. Llenó el país de escuelas normales, diurnas y nocturnas para los profesores. Formó individuos con criterio nacionalista y fomentó la integración de las Antillas. Además, Eugenio María de Hostos fundó una escuela normal para señoritas también. Creó además un plan de estudio que abarca 2 ciclos de asignaturas, donde se debía estudiar geometría, aritmética, lectura razonada, geografía patria, manejo de globos y mapas, lenguaje, etc. Y por último, él fundó una institución profesional formado por la Escuela de Medicina y Derecho, Farmacia e Ingeniería. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.